como www.code Guatemala. Estamos en Instagram como www.codeGT y estamos en Meetup, que es donde programamos o planificamos nuestros eventos como Women Who Code Guatemala. Siguiente, por favor. Creo que ya. Ya. Muchas gracias, Yoli, Sí. por No, la de nada. introducción. Súper, ahí estamos y los dejo entonces con ya la charla. Esperamos que disfruten y cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer a través del chat. Gracias, Yoli. Bueno, vamos a empezar ya con lo que es en sí el evento. El día de hoy van a estar tres mujeres super pilas, muy metidas en el tema de lo que es recursos humanos. Tenemos a Maciel Calderón. Ella forma parte del equipo de Women Who Code Guatemala. Tiene ya muchísimos años de experiencia en cuanto a proyectos de estrategia, de recursos humanos, transformación digital y gestión del cambio. También nos acompañan dos de sus colegas, Tricia Chacón y Francesca Olivero, perdón. Ambas forman parte de Search Consulting y pues también cuentan con una larga trayectoria en cuanto a recursos humanos y todo lo relacionado a él. Así que sin más preámbulo, pues bienvenidas a ustedes tres. Muchas gracias por estar el día de hoy acá y muchas gracias por compartir pues todo lo que saben para que sigamos creciendo en cuanto al tema de desarrollo personal. A ustedes, muchísimas gracias. Siempre encantada de estar compartiendo en esta comunidad, aunque no somos ingenieras, pero sí somos mujeres y estamos en pro de esto que ustedes hacen, ¿verdad? Que es motivar no solo a las mujeres, porque en Latinoamérica nos toca también promover hombres, ¿verdad? En estas carreras y bueno, y nuestra tarea como especialistas, si vale la pena decirlo, en talento humano es acompañar a las personas a encontrar ese lugar donde se siente que se aporta valor a través de esas competencias que con el tiempo vamos desarrollando, ¿verdad? Así que esta es gracias por la invitación, es un ejercicio donde vamos a aprender también, porque este mundo después de lo que nos ha pasado ha cambiado y seguirá cambiando y todos los días hay cosas diferentes, hay cosas nuevas y bueno, toca intercambiar y hacer de esta comunidad realmente aprovecharla y generar conocimiento. Así que bueno. Tricia, no sé si pudieras ya proyectar. Listo, me avisa si se logra ¿Sí? ver. Listo, ahí está. ¿Sí? Bueno, Vamos. fantástico. Ok. Bien, lo que antes de hablar del CV, que sin duda es nuestra carta de presentación, ha sido, es y seguirá siendo, ¿verdad? El recurso, la herramienta que nos presenta ante el mundo. Así que, pero antes de hablar de cómo construir un CV, cuáles son esos puntos claves que necesitamos plasmar en el CV, creo que sin duda encontrar trabajo es la tarea más desafiante o el viaje más desafiante y significativo que tenemos en nuestra vida de adultos. Así que entendiendo que es tan desafiante, vale la pena que previo a hacer todo ese diseño, nos hagamos ciertas preguntas, ¿sí? Que estoy segura que la mayoría de las personas que están aquí, que estamos aquí, de alguna manera tenemos claridad de hacia dónde queremos caminar y hacia dónde queremos llegar. Sin embargo, no está de más siempre hacernos
las preguntas correctas, ¿verdad? Y esa pregunta correcta siempre va alineada a qué es lo que realmente me gusta hacer. ¿Qué es lo que hago? Que se pasa el tiempo y no lo siento y estoy completamente metida en la tarea y ya son las 12 de la noche y uno voltea a ver y bueno, ya son las 12 de la noche. Entonces, ir encontrando ese talento, esas habilidades, esas competencias, probablemente es de las tareas más difíciles que tenemos como seres humanos, porque de ahí nace el propósito de nuestra vida. Entonces, sí es la pregunta que nos tenemos que hacer previo a hacer un SCB, que impacte, SCB que haga la diferencia. Y sin duda, después de hacernos esa pregunta, también vale la pena que la validemos con el entorno en el que estamos, y es, ¿qué es lo que la gente dice que hago bien? Y con esa respuesta de la gente, nosotros podemos comparar y decir, lo que a mí me gusta hacer es lo que la gente también percibe que hago bien. Son pocas las veces que pasa lo contrario, ¿verdad? Y si bien este ejemplo no es un ejemplo en tecnología, lo voy a poner en ejemplo de artistas, ¿verdad? Ustedes, y es que resulta que hay gente que le encanta cantar y le encanta el show y le encanta, digamos, mostrarse, expresarse, pero probablemente no tiene ese talento nato, esa voz. Entonces, una cosa es querer, otra cosa es poder. Por supuesto que como seres humanos tenemos la gran posibilidad de desarrollar ese talento que probablemente no nació con nosotros, pero que sí lo podemos construir, que será obviamente un poco más difícil, pero se puede lograr. Entonces, sí es importante que vayamos encontrando ese propósito al final de nuestra carrera profesional y que se convierte también en el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Así que creo que son las preguntas que nos tenemos que hacer y eso sin duda generará esa conversación con uno mismo, con una misma, y que tiene que ver con la intuición. Y la intuición vale mucho también en estos ejercicios cuando tiene método, cuando tiene información, cuando hay recursos intelectuales que nos permiten hacer de la intuición esa posibilidad para encontrar qué es lo que quisiéramos desarrollar en el tiempo. ¿Verdad? Así que bueno, esas son las preguntas que creo que vale la pena que antes de todo nos hagamos, ¿sí? Y entendemos que hoy, además de que las cosas han cambiado, como siempre, ¿verdad? Ustedes, resulta que también nos encontramos en ese mundo, la verdad es que más que el mundo, como un abismo cibernético, y hay tantas posibilidades, y hay tantas cosas, y de repente sí también vale la pena hacer esa estructura, ¿verdad? De cómo, de a dónde quiero ir, dónde quiero trabajar, esa empresa que yo quisiera algún día trabajar, también vale mucho la pena que hagamos esa búsqueda, exploremos no solo lo que yo quiero ser o lo que sé hacer, sino que también dónde lo que yo quiero hacer y sé hacer lo puedo expresar. Y que generalmente pues serán las empresas, ¿verdad? Las empresas o las instituciones son las que nos dan las posibilidades de expresar nuestros talentos. Entonces sí es importante explorar, conocer, indagar, investigar dónde puedo desarrollarme y expresarme. Así que bueno, creo que eso, con ese mensaje me quedo, se los dejo. Y bueno, Tricia, adelante. Listo, Maciel, pues muchísimas gracias. De verdad, me parece muy valioso lo que dices y justo uno de los puntos que nosotros trabajamos pues cuando estamos ayudando a las personas a que logren plasmar en el CV, en su perfil de LinkedIn, al momento de tener una entrevista, es que puedan
definir cuál es su propuesta de valor, ¿verdad? Y definitivamente ahí va lo que tú dices, ¿verdad? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy buena? ¿Qué me diferencia de otros, ¿verdad? Y tiene mucho que ver también con el propósito, ¿verdad? De qué es lo que busco, cuál considero que puede ser mi aporte en X o Y organización. Así que bueno, vamos a platicar un poquito acerca del tema de lo que según nuestra experiencia, ¿verdad? En temas de headhunting hemos visto. Al igual que Maciel, pues yo tampoco no soy ingeniera, no vengo del mundo de tecnología, vengo del mundo de recursos humanos, pero pues creo que esto es un intercambio súper interesante también para nosotros, ir también explorando y entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pidiendo ahora las organizaciones y el mundo en general con todos estos cambios? Así que bueno, uno de los pues datos que queríamos, interesantes que queríamos compartirles, esto fue a raíz de un estudio que se hizo en 9 países de Latinoamérica, en los que se encuestó a personas que trabajan en el área de recursos humanos. El 50% de estas personas que respondieron pertenecen a multinacionales y son personas que tienen alrededor de 8 años mínimo de experiencia en recursos humanos. Y bueno, les preguntamos cuánto tiempo dedican para revisar un currículum. Y nos topamos con estos resultados, ¿verdad? Un 58.5% no le toma más de 5 minutos revisar un CV, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de los procesos en los que hay una persona involucrada, ¿verdad? Sabemos que ahora hay plataformas, que hay sistemas en los que a través de los keywords que puedan estar plasmados ahí en el CV, pues se hace ese escrutinio, ¿verdad? En el caso de que hay un reclutador o una persona que está involucrada en el proceso, vemos que no le toma más de 5 minutos revisar nuestra hoja de vida. Por lo tanto, es muy importante la información que nosotros estemos colocando. También, otra de las preguntas que se hizo fue, ¿cuáles son los principales motivos de descarte de un CV? En primer lugar, pues vemos cuando el CV no empata con la experiencia laboral requerida. Normalmente, cuando nosotros tenemos un proceso de selección, siempre hay aspectos que son no negociables, ¿verdad? A veces nos pasa que nuestros clientes pues nos dan un listado de todos los aspectos que quieren que esta persona pues tenga conocimiento, que tenga experiencia, pero casi siempre tratamos de hacerle ver que van a haber algunos aspectos más importantes que otros, ¿verdad? Entonces, en esos puntos no negociables, eso es lo primero que se va a buscar en la hoja de vida, ¿verdad? Es decir, si la posición me están pidiendo, por ejemplo, un arquitecto de software con experiencia en la parte de front-end y eso es algo no negociable, pues definitivamente ese va a ser un punto a tomar en cuenta en la hoja de vida. También, pues, que no se cumpla con un perfil académico. Sabemos que en el área de tecnología hay muchos casos en los que el tema académico puede no ser tan, digamos, un motivo de descarte. Y lo hemos visto. Sí hay organizaciones en las que por sus políticas o por su estructura, ¿verdad? La forma en que ellos se manejan para ciertas posiciones, pues tienen una política de que la persona tenga cierto nivel académico, ¿verdad? Entonces este puede ser otro motivo por el que no podamos en algún momento seguir adelante en el proceso. El nivel de idioma solicitado, ¿verdad? También es uno de los puntos importantes. Y de ahí vienen otros aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo que el contenido es muy escueto, no hay suficiente información. Es cierto que el CV no debe ser muy extenso, pero tampoco tan escueto que no tengamos la información necesaria, ¿verdad? Que tenga errores de redacción, errores ortográficos, parecen cuestiones que parecieran irrelevantes, pero en realidad a veces sí nos pueden pues dar una mala impresión, ¿verdad? Si hay errores, si está desordenado, si nosotros estamos colocando, por ejemplo, que tenemos un nivel de inglés
avanzado, ¿verdad? Y las palabras que colocamos en inglés están mal escritas, ¿verdad? Todos esos detalles es increíble, pero sí pueden afectar el hecho de que el CV ya no sea tomado en cuenta. El contenido, ¿verdad? No debe ser muy largo y ni difícil de entender. Sobre todo, pues para las personas que no somos expertas en temas de tecnología, ¿verdad? Que normalmente son quienes están pues revisando los currículums. Tenemos que ser capaces de transmitir, incluso al momento de una entrevista, hacerlo lo más, con un lenguaje lo más entendible posible, ¿verdad? Que sabemos que mucho de lo que va a ir en nuestro CV van a ser cuestiones técnicas, pero sí tenemos que ponernos del otro lado, ¿verdad? Entender quién está viendo la información y si va a comprender de qué estamos hablando. Y otro tema, pues ya son cuestiones de forma, ¿verdad? El formato o tiene alguna información que se considera inapropiada. Por todo esto, pues vemos que es muy importante, el CV es nuestra carta de presentación a nivel profesional, es la primera imagen de un posible empleador. Muchas veces, si el CV no convence en alguna medida, no tenemos la opción de que lleguemos a una primera entrevista, ¿verdad? Y lo que queremos es que haya esa primera entrevista, ese acercamiento en el que, como bien decían al principio, podamos vender nuestra experiencia, vender pues nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr con nuestro currículum. Un currículum que esté bien presentado, pues va a aumentar las posibilidades de sobresalir entre otros y debe ser pues como es nuestra carta de presentación, debe ser algo atractivo, que pueda llamar la atención del lector y que nos ayude a concertar esa primera entrevista. Aquí colocamos algunos do's y don'ts, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué evitar? ¿Qué recomendamos? ¿Verdad? Que no sea mayor de 2 páginas. Obviamente, si la información, no vamos a dejar información importante porque no nos quepa en 2 páginas, ¿verdad? Pero nos referimos a que no tiene que ser tan extenso. Y lo importante es que tenga la información necesaria, que ahora adelante vamos a ver cuál debe de ser. Es importante utilizar estos keywords, ¿verdad? Estas palabras clave que a nivel técnico, en qué somos expertos. Por ejemplo, si hemos liderado equipos, si hemos tenido experiencia con alguna metodología, ¿verdad? En especial, si tenemos alguna certificación. Todo esto es información que, vamos a buscar que esté en el CV, que llame la atención y que por ejemplo, en una plataforma como un LinkedIn aparezca en las búsquedas, ¿verdad? Entonces, el tema de esos keywords es bastante importante incluirlo. Cristian. ¿Sí? Sí, solo ahí te quería aportar y Sí. a todos aportarles en estas keywords. Hoy que, digamos, en este mundo de tecnología, sí es importante que incluyamos ya ese título de habilidades tecnológicas, porque de alguna manera son esas competencias que hemos ido desarrollando y que en estos últimos años pues el crecimiento o el desarrollo ha sido exponencial. Y sí es importante que aunque pareciera que es de cajón, digamos, que todos sabemos usar Zoom, que todos sabemos usar Slack, que sabemos usar todas esas herramientas, aunque creamos que está de más, siempre debemos de colocarlo dentro de esas keywords, más si estamos en el mundo digital, en el mundo de desarrollo y de programación, ¿verdad? Correcto, sí, efectivamente, toda esta parte de competencias, como dice Maciel, tanto técnicas como habilidades blandas, que ahorita vamos a hablar más adelante un poquito de eso, ¿verdad? Todas esas habilidades, conocimientos que tengamos
pues es importante como hacer un análisis, ¿verdad? Como decíamos al principio, evaluar cuáles son esas habilidades, esas competencias que yo tengo y que puedo aportar. Otro punto, a veces es necesario adecuar nuestro CV al tipo de rol al que estamos aplicando, ¿verdad? Antes de enviar nuestro CV, evaluemos si esa plaza a la que yo estoy aplicando me va a servir el CV de la forma que yo lo tengo redactado, o tengo que agregarle enfocar la información hacia algún aspecto o reforzar algún tema en especial. ¿Verdad? Nosotros nos pasa hablando de otro tipo de puestos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en área administrativa, en área comercial, a veces es una posición muy enfocada al área comercial, entonces se le pide a la persona, bueno, hablemos un poco más en el CV de su experiencia en área comercial, ¿verdad? Porque en eso se va a enfocar la persona que lo está revisando. Otro punto que parecieran cuestiones básicas, pero son bastante importantes, redactar de lo más reciente a lo más antiguo. O sea, lo primero que va a ver la persona que está revisando el CV es mi última experiencia, ¿verdad? No la más antigua. Entonces, debe ir en ese orden. Puedo incluir, bueno, debo incluir el link, ¿verdad? De LinkedIn, por ejemplo, que me va a permitir, pues, que la persona pueda ver más información acerca de mí, ¿verdad? En lo que yo tenga en mi perfil de LinkedIn. Evitar errores ortográficos, errores de redacción, no colocar funciones o logros, ¿verdad? Como lo vamos a revisar. Y que no existan fechas también, ¿verdad? O sea, en general, pues estos son algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. Tricia, ¿Sí? también solo un detalle también importante, y es cuando nosotros estamos en búsqueda de trabajo dentro de la estructura, tomando esta referencia de redactar de lo más reciente a lo más antiguo, ¿verdad? Es que cuando estamos buscando trabajo, lo que nosotros tenemos que poner primero, después de poner un resumen, digamos, profesional, es nuestra experiencia, porque es un CV para buscar trabajo. Aparte están los CVs cuando nos toca participar en algo educativo o queremos buscar una beca o queremos enfocarnos, digamos, en la parte educativa. Entonces colocamos primero toda la formación académica. Pero hoy por hoy sucede mucho que se coloca el resumen profesional, luego colocan toda la formación académica y luego la experiencia. Y debe de ser al revés cuando estamos en busca de trabajo, ¿verdad? Debe ser primero la experiencia y después todo lo demás. Correcto, correcto, así es. Sí, recordemos que pues eso es lo primero que va a haber, y tomando en cuenta el tiempo, ¿verdad? Que se le dedica a revisar un CV es muy corto, entonces pues esa es la información que debe ir. Así es. Gracias, Maciel, por tu aporte. Y bueno, algunas recomendaciones más que todo de forma, ¿verdad? En general lo que queremos decir es que se vea la información esté ordenada, ¿verdad? Que sea pues fácil de leer. En general, pues estos son algunos tips de cómo debe ir el CV. Y vamos a ver, bueno, algunos datos pasados de moda. Incluir edad, fecha de nacimiento, ¿verdad? O edad, estado civil, una fotografía, ya son aspectos que realmente no pues, en nuestra experiencia no recomendamos, ¿verdad? Por temas de inclusión, ¿verdad? Básicamente, no son temas que deberían, bueno, ya al momento de ir a una entrevista probablemente nos van a pedir llenar una solicitud de empleo y nos van a preguntar todo esto, ¿verdad? Que estado civil, ¿verdad? Pero en el CV, como decía Maciel, estamos enfocados en la parte de nuestra experiencia, nuestras habilidades, nuestra propuesta de valor. Ok, hablemos un poquito de cómo estructurar nuestra hoja de vida tomando en cuenta la parte de competencias y logros. Algunas recomendaciones. Bueno, primero,
tratemos de hacer ese autoanálisis, identifiquemos 3 cualidades personales, ¿verdad? Pues yo acostumbro preguntar en las entrevistas a las personas, dígame en qué se considera experto. O sea, dígame 3 aspectos en los que usted considera que es fuerte su experiencia, ¿verdad? Que ha tenido, tal vez experto, la palabra experto a veces es un poquito, nos queda un poquito grande, ¿verdad? Pero ¿en qué soy bueno? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis principales cualidades como profesional? Y no solo hablemos de cuestiones técnicas o de competencias técnicas, sino también de esas capacidades, de esas habilidades blandas, que es increíble, pero son temas que no pasan de moda, ¿verdad? Siempre las competencias de saber comunicarme, saber pues interactuar con diferentes áreas, saber organizar mi tiempo, planificar, autogestionarme, ¿verdad? Hoy en día que cada vez pues más personas trabajan desde casa, em, esa capacidad de autogestionarme, de trabajar solo, ¿verdad? De forma independiente, o todas esas competencias pues son bien importantes en cualquier ámbito, ¿verdad? Otros puntos importantes, estamos contando una historia, ¿verdad? A la hora de participar en un proceso de selección, eso es lo que estamos haciendo, estamos contando nuestra historia. Qué es lo que hemos logrado, qué es lo que hemos hecho, también qué retos hemos enfrentado, ¿verdad? En qué nos hemos equivocado, qué hemos aprendido, ¿verdad? Todo eso va a formar parte de esta historia que vamos a contar. Detallar los logros más importantes, ¿verdad? De nuestra gestión en cada puesto de trabajo, ¿verdad? O en cada proyecto. Sé que muchas veces en áreas de tecnología no trabajamos, los puestos no necesariamente es que haya una descripción y que la persona siempre hace las mismas funciones, sino que muchas veces se van intercambiando porque surge este proyecto, bueno, lo asignan a este otro. Entonces, tratemos de organizar nuestro CV en forma cronológica y en cada uno de estos proyectos, ¿verdad? O de estas actividades, pues, cuáles han sido esos logros más importantes. Importantísimo identificar, como todo proceso, pues en algún momento nos van a pedir nuestras referencias, ¿verdad? Tener esos contactos de ex jefes o ex colegas, gente o clientes, ¿verdad? Que puedan dar referencias de nuestro desempeño. Pues tener una cuenta personal, a veces nos ha pasado que las personas en su CV colocan el correo de la empresa en la que están, ¿verdad? O el número de la empresa, entonces eso no es recomendable. Y algo, pues cuestiones sencillas, pero que aunque no lo crean, sí nos pasa a veces, no revisamos que el teléfono que colocamos en el CV estaba incorrecto, o el correo tenía un error, y la idea es que nos puedan localizar rápidamente, porque muchas veces los procesos, bueno, en general los procesos de selección son urgentes, ¿verdad? Entonces, a veces, si no nos localizan, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que contactamos a alguien a través de alguna red y nos responde 3 meses después, ¿verdad? Cuando ya la oportunidad, pues ya pasó. Entonces, eso es importante. En cuanto a cómo redactar nuestros logros deben ser específicos, ¿verdad? Puntuales, que incluyan indicadores. Por ejemplo, aquí estos son ejemplos de área de recursos humanos, ¿verdad? Pero en cualquier área debemos tratar de cuantificar cuál ha sido el logro que tuvimos, ¿verdad? Si se redujo tiempo en algún proceso, si hubo algún ahorro para la compañía o para el departamento, si se optimizó, ¿verdad? Todo lo que sea cuantificable, ¿verdad? Debe ir pues plasmado en números acá, en la parte de logros. Esto lo hace más llamativo, pues da una,
pues un punto de partida para conversar en la entrevista, ¿verdad? Cuando yo coloco estos logros, seguramente pues la persona que me va a entrevistar va a decir, ah, bueno, hábleme de cómo se logró esto, por ejemplo, en área de ventas, cómo se incrementaron las ventas en este producto, cuénteme. Entonces ahí se abre la conversación y nos permite pues hablar acerca de cuál fue nuestro rol. Y saber identificar qué sí genera valor al perfil para colocarlo en el CV. En general, el CV debe incluir datos personales, lo básico, ¿verdad? Que hablamos, cómo nos van a contactar, un resumen profesional en el que podamos hacer como pues en un párrafo podamos resumir quiénes somos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Por qué debería una compañía contratarnos? ¿Qué nos diferencia de otros profesionales que puedan tener una trayectoria similar o un perfil académico similar al nuestro? Luego la parte de experiencia laboral, como veíamos, ¿verdad? De lo más reciente a lo más antiguo, nuestra formación académica. Sé que esta parte en temas de tecnología es súper importante, el tema de certificaciones, cursos, ¿verdad? Todo eso, esas keywords, esas competencias, habilidades tecnológicas deben ir plasmadas y el dominio de idiomas también, no debemos olvidar. Voy a proyectarles por acá un ejemplo de un CV, me cuentan si lo logran ver. Sí, ¿Ok? podemos. ¿Sí? Se ve, Listo. gracias. Gracias. Bueno, aquí hay un ejemplo. Esto, yo les decía, bueno, nosotros proponemos este formato, sabemos que es bastante formal, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho con perfiles ejecutivos. Yo le puedo poner el toque personal, ¿verdad? Un diseño, pues el que a mí me guste, ¿verdad? Al final es mi carta de presentación. Lo importante es que lleve esta información, ¿verdad? Y que pueda estar estructurado con esta información. Si vemos acá la parte de datos personales, pues lo básico, ¿verdad? Teléfonos, correo y si queremos podemos colocar en qué zona vivimos, o sea, en general en qué ciudad, ¿verdad? Vivimos. El perfil profesional, que puede ser ese resumen de cuál ha sido en resumen nuestra experiencia, ¿verdad? En qué áreas nos hemos desempeñado, en qué somos especialistas, ¿verdad? En qué somos expertos. Luego viene la parte de experiencia laboral, incluyendo pues el puesto que hemos desempeñado, la empresa, las fechas, y podemos incluir estos bullets, ¿verdad? Donde incluyamos estos logros o hablar un poco acerca del rol que tuvimos. No asumamos que la persona cuando vea el nombre del puesto, ¿verdad? Si yo soy un desarrollador front-end, que la persona va a entender, cualquier persona va a entender qué funciones tiene un desarrollador. Entonces, tratemos de ser lo más claros posible en cuanto a qué es lo que hacíamos, ¿verdad? ¿Cuál era nuestro rol? Y así con las diferentes puestos que hayamos desempeñado, ¿verdad? O si hemos trabajado de manera freelance, incluyámoslo, ¿verdad? Los proyectos. A veces hay personas que me dicen, bueno, es que yo he estado trabajando los últimos 2 años como freelance, entonces no lo incluyo en mi CV. Bueno, pero ahí hay un gap de 2 años que no sabemos qué estuvo haciendo la persona. Entonces, coloquémoslo, pongamos, por ejemplo, para qué tipo de clientes he trabajado, qué tipo de proyectos hice, ¿verdad? Esa información pues nos ayuda a hablar de lo que hemos estado haciendo. Si hemos tenido experiencia docente o algunas otras algún otro tipo de experiencias, incluso temas de voluntariado, participación en alguna comunidad, ¿verdad? O sea, en que hemos participado, por ejemplo, liderando algo, ¿verdad? Todo lo que nos ayuda. Recordemos que las competencias no solo se desarrollan
en el trabajo, o sea, se desarrollan también en este otro tipo de experiencias que al final pues nos enriquecen, ¿verdad? Entonces lo podemos ir colocando acá al final y nuestra formación académica, ¿verdad? Bien como decía Maciel por ahí, ¿verdad? Es darle más peso a la parte laboral. ¿Ok? Hablemos un poquito acerca de las fuentes de reclutamiento que existen, ¿verdad? Y que pueden ser más efectivas. Están los headhunters, ¿verdad? Que son las personas que nos dedicamos a ir, nos da un perfil la empresa y pues buscamos a las personas, ¿verdad? A través de diferentes medios o ya existen en los headhunters, pues tienen una base de contactos, ¿verdad? Y que constantemente están buscando eh, cubrir, ¿verdad? Estas vacantes y hacer más grande esa red de contactos. Eso es una buena forma de ir compartiendo nuestra hoja de vida, ¿verdad? Nuestro perfil. Redes en general, ¿verdad? Redes de trabajo que existan, comunidades, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, son opciones interesantes en las que podemos hacer ese networking que es tan importante, ¿verdad? En la búsqueda de empleo, no solo pensar que voy a aplicar a las vacantes que yo vea publicadas, o sea, la clave acá es ampliar nuestra red de contactos. Muchas veces esas oportunidades pueden venir de donde menos nos lo imaginamos, ¿verdad? De un contacto con quien estudiamos en la universidad, en el colegio, con quien trabajamos hace 3 años, o sea, todo ese networking es importante. Redes sociales, ¿verdad? O el tema de referidos, que sigue siendo un punto bastante importante, ¿verdad? En nuestros países latinos, ¿verdad? Y bueno, en el caso también de Centroamérica, el tema de referidos sigue teniendo bastante peso, ¿verdad? Muchas veces yo busco, los headhunters, por ejemplo, contactan a una persona y tal vez esa persona no está interesada en el puesto, pero se le pide, bueno, y me puede referir a alguien con este perfil y así es como a veces se llega a esos contactos. Dice ahí justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y yo les estaba compartiendo cómo no solo es en Latinoamérica, sino que nos sucede en Europa y sucede en los otros continentes. Aquí en Latinoamérica sí utilizamos mucho LinkedIn, sin embargo, en Europa hay otro tipo de redes de trabajo. Y particularmente hay una que me parece que es súper interesante, que se llama Nova. Y esta plataforma nace en Escocia. Y ellos, no sé, tienen un poco más de 12,000 referidos, pero nominan a alguien. Solamente a través de la nominación uno puede entrar a esa plataforma. Una vez nominan, luego la plataforma, digamos, el equipo de esa plataforma hace un escrutinio y hace pruebas psicométricas, hace entrevistas. Y si solo si se pasa esa segunda fase, entonces uno puede estar en esa plataforma de talentos. Así que uno pensaría que eso era de antes y al contrario, hoy se retoma, claro, con una estructura muchísimo más objetiva, más estructurada, más ordenada, más profesional, pero aún así, y la verdad es que se vuelve muchísimo más competitiva porque es que es alguien que me nomina. Y si Correcto. nadie me nomina, ¿verdad? No voy a poder entrar a esas plataformas. Y esas plataformas hoy están, digamos, son de las más importantes, porque no solamente es esa figura, sino que las figuras como Workana, está de Crossover, que de alguna manera son plataformas que no solo es una red de contactos, sino que también es esa estructura donde generan fuentes de empleo.
¿verdad? Entonces, sí, la forma de acercarnos al final sigue siendo por referidos, porque digamos un crossover es si yo hice un buen proyecto dentro de la plataforma, queda esa puntuación y seguramente puedo trabajar con cualquier otra persona, ¿no? Lo mismo con Workana, lo mismo con una serie, digamos, de plataformas que, bueno, al final le llamamos un poco de esto de open source, pero quería hacer esa referencia de los referidos, que sigue siendo muy, muy importante, solo que Sí. es más profesional. Correcto, sí, no, y definitivamente nos pasa, ¿verdad? Que tal vez pues la persona que va a contratar no conoce al candidato, pero conoce a alguien con quien trabajó, ¿verdad? Y lo más común es que lo llame, le pide referencias y esta persona le dice, mira, contrátalo, ¿verdad? Contrátalo, tal vez no tiene todo el perfil o todos los conocimientos, pero tiene la actitud, bueno, y eso muchas veces ya es digamos que, como tú dices, ese empujoncito, ¿verdad? Pues nos facilita a veces el poder optar a una posición. Sí, Ujú. totalmente, ¿verdad? Y aquí les mostramos, digamos, las distintas estructuras. Al final, LinkedIn, si bien es importante y tenemos que estructurar un perfil bastante similar al CV, ¿verdad? Tiene que ser casi que lo mismo. O sea, tenemos que trasladar lo que tenemos en nuestro CV a lo que LinkedIn nos solicita. Y eso incluye los famosos referidos, ¿verdad? Porque ahí mismo, justamente esa plataforma para eso sirve, porque ahí nuestros colegas nos refieren, nuestros colegas hacen comentarios de cómo fue la experiencia de trabajar con nosotros, ¿verdad? Y eso es sumamente valioso, porque al final de los procesos, si bien todo sale en orden, esa guinda, digamos, del pastel es esa referencia que recibo de un jefe, ¿verdad? Así que, perdón por los ladridos. Así que, bueno, esa es importante. En el caso de Indeed, que es igual, ¿verdad? Solo que ahí uno digamos, incluye el CV, uno coloca su CV ahí, uno lo sube a la plataforma. Tecnoempleos, esta en particular está diseñada para tecnología. No sé, seguramente ya la conocen, ustedes que están en este mundo seguro, pero es una de las que en Europa la utilizan muchísimo para conectar con candidatos y con talentos, ¿verdad? Y bueno, crossover que ya se los compartí. Si quieres, sigue, Tricia. Gracias. Ok, excelente, gracias. Y bueno, aquí algunas otras redes que les dejamos, ¿verdad? A nivel global, a nivel Centroamérica, específicamente en Guatemala y en Costa Rica. En realidad aquí nos quedamos cortos porque cada vez son más, ¿verdad? Pero creo que al final, punto importante es enfocarnos, ¿verdad? Enfocarnos hacia dónde queremos enfocar nuestra búsqueda, en qué tipo de empresas, ¿verdad? Si podemos hacer un listado de las empresas con las que nosotros soñamos o donde nos gustaría estar, ¿verdad? Investiguemos y enfoquemos nuestros esfuerzos hacia poder llegar a ese tipo de organizaciones. Ok. Vamos bueno, otro tema, otra plataforma interesante que es Glassdoor, ¿verdad? Que seguramente la han escuchado. Lo bonito de Glassdoor es que uno puede tener acceso a información de las compañías, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Muchas veces, bueno, hoy en día hemos visto que los candidatos investigan la empresa antes de decidir si continúan con un proceso o no. O sea, muchos
se enfocan en eso, ¿verdad? Y pueden llegar a rechazar una oferta si tienen una mala referencia de la empresa, ¿verdad? Y hoy en día tenemos tanto acceso a la información, ¿verdad? Podemos ver quiénes trabajan en esa organización, qué se dice de esa empresa, ¿verdad? Entonces, Glassdoor es una plataforma que nos permite también tener un poquito más de información de cómo es trabajar en cada organización. Existen estos sistemas, ¿verdad? Estos Application Tracking System hoy en día. Por eso la importancia que recalcábamos del uso de las keywords, ¿verdad? Porque no necesariamente va a estar una persona haciendo ese escrutinio, esa revisión de los CVs, ¿verdad? Muchas veces ya es un sistema que, como decía Maciel, de una vez va a identificar, ok, este perfil va a aplicar a esta posición, le voy a asignar estas evaluaciones, si pasa estas evaluaciones, entonces ya le asigna, o sea, pasan muchas etapas antes de llegar a un contacto con un reclutador, ¿verdad? Entonces es importante pues que nuestro CV tenga toda la información o la información que estamos subiendo, ¿verdad? En estas plataformas. Evitar otros errores, ¿verdad? Hacer un CV y enviarlo en un correo masivo, ¿verdad? Debe ser lo más dirigido, lo más personalizado posible, porque eso evita, debemos evitar estar enviando el CV a cualquier oportunidad que aparezca, ¿verdad? Escojamos, diferenciemos hacia qué nos queremos enfocar. El tema de redes, ¿verdad? Sociales o redes como LinkedIn en las que a veces se presta esto de que a veces pues las personas hacen ciertos comentarios o dan una imagen inapropiada que en algún momento pues nos pueda afectar en algún proceso. Patricia, ¿Sí? solamente, digamos, en esta parte de LinkedIn, ¿verdad? Que es como el recurso que actualmente tenemos y que efectivamente hay una serie de reclutadores con los que tenemos un contacto inmediato porque les podemos enviar mensaje. Vale la pena que ese mensaje que nosotros mandemos sea un mensaje realmente genuino, que esté bastante alineado a lo que somos, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, no solamente es lo que digo, sino que también es cuándo lo digo. O lo que envío es también cuándo lo envío, ¿verdad? Y es que está bastante demostrado que los mejores momentos o las horas para mandar ese mensaje clave a ese reclutador es a las 9 o 10 de la mañana. ¿Verdad? Entonces vale la pena que cuando estemos en esta búsqueda utilicemos esos recursos y es de 9 a 10 de la mañana los martes, miércoles y jueves, porque es casi seguro que las personas a esa hora van a estar trabajando al 100%, ¿verdad? Entonces vale la pena que lo consideremos cuando tengamos esa comunicación con las personas, porque aparte del mensaje, el tiempo es clave, El ¿verdad? momento, sí. El momento, correcto. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿qué otros puntos debemos tomar en cuenta para nuestro perfil, por ejemplo, de LinkedIn? Como decía Maciel, es básicamente si tenemos nuestro CV bien estructurado con la información completa, pues eso es básicamente lo que debe ir en nuestro perfil, debe coincidir, que esté actualizado. A veces encontramos un perfil que pues hace 3 años no se actualiza y ya la persona está en otro rol. eh, Debemos de procurar mantener esta información reciente. Si vamos a colocar una fotografía, bueno, debemos colocar una fotografía formal, profesional, que presentar contenido de valor. Podemos subir nuestro CV en LinkedIn, ¿verdad? Pues al final sacarle el jugo a la herramienta, ¿verdad? Seguir empresas de interés, em, buscar esos contactos de jefes inmediatos, pares, ese networking que nos permite hacer y que nos facilita pues muchas veces llegar directamente a la persona a quien queremos
contactar, ¿verdad? A veces, pues no solo enfocarnos en generar contactos en áreas de recursos humanos, reclutadores, sino directamente con los jefes de área, con las personas responsables de cada área. Nos ayuda a validar competencias, ¿verdad? Pedir esas recomendaciones, podemos hacerlo a través de nuestro perfil y que eso nos ayuda a que tal vez si yo no conozco a esta persona, pero conozco a la persona que la está recomendando, bueno, entonces me llama la atención lo que está diciendo, ¿verdad? De esta persona. Y bueno, en general es una red de contactos que constantemente pues podemos estar pues utilizando y revisando y nos ayuda en todo este proceso de búsqueda. Y bueno, en conclusión, ese era un poquito de lo que queríamos compartirles. Sabemos que hay mucho más de qué hablar en todo este tema de los procesos de selección. Pues ahí queríamos dejarles un poco de información nuestra. Bueno, en el caso mío, ahí está el correo y la página, ¿verdad? De Search, ¿verdad? Que es la empresa de Headhunting a la cual pues pueden ahí conocer un poquito acerca de lo que hacemos y de los perfiles que buscamos. No sé, Maciel, si tú ibas a agregar algo más. No. Muchísimas gracias a todos. Creo que estamos en el tiempo. En el tiempo, sí. Que nos solicitaron. Ahí hay unas preguntas. Me imagino que tenemos el espacio para contestar. Sí, justo ahorita es el espacio para poder contestar las preguntas. Si quieres te las leo. Es bueno incluir experiencia en voluntariado y si es el caso, ¿se requiere una sección aparte en el CV? Sí, es bueno incluirlo, ¿verdad? Era lo que hablamos muchas veces, nos pasa con perfiles de jóvenes recién graduados, estudiantes, ¿verdad? Que tal vez no han tenido mucha experiencia laboral, pero era lo que les decía, muchas veces las competencias ahí se van desarrollando en ese tipo de experiencias, ¿verdad? De voluntariado, de proyectos, tal vez no es una experiencia laboral, pero pues sí se puede incluir ahí en un apartado. Sí, yo con eso les quiero compartir que hace 2 años, un poquito más de 2 años, estuve en España y haciendo proyectos de transformación. Y una de las competencias más importantes para esta nueva generación es el voluntariado. O sea, todo aquel que haga ejercicios de voluntariado inmediatamente se voltea a ver, ¿verdad? Porque es una de las competencias que más se está pidiendo desarrollar. Así que eso es a nivel mundial y cada vez es más importante que la gente viva esas experiencias y totalmente. Hay que hacer un apartado especial para colocar esas experiencias y sin duda ser objetivos, ser estructurado y tener también ese mismo orden, ¿verdad? De fechas, de roles correctos. La siguiente pregunta es, ¿las imágenes o cuadros de texto no dificultan la lectura por los lectores de CVs? Bueno, en el caso sí es, por eso recomendamos mejor un CV simple, ¿verdad? Que contenga la información clave. Sabemos que hay algunos CVs, bueno, en el caso nuestro que nos toca ver de todo, ¿verdad? Desde un creativo de agencia de publicidad, diseñadores, que un CV así como muy estructurado, pues como que no vende mucho, ¿verdad? Pero sí creería yo que sí es importante que sea simple, ¿verdad? Que no tratemos de no desviar tanto la atención y enfocarlo más en la información que encuentre. La siguiente pregunta es, creo que contrasta con la anterior, ¿el diseño de un CV influye en la decisión de un reclutador? Bueno, en lo personal, no sé qué opina Maciel, creo que depende mucho del rol, del puesto.
como te decía, en el caso de, por ejemplo, estamos buscando un diseñador, ¿verdad? Alguien que va, buscamos mucha creatividad, probablemente pues sí va a influir, ¿verdad? Cómo se está plasmando la información. Ahora sí es un rol un poquito más pues enfocado por ejemplo, se me ocurre una jefatura de un área de sistemas, ¿verdad? Tal vez me va a interesar un poquito más qué dice, cuáles son sus logros, que el diseño que tenga. Debe ser algo que se vea profesional, pues, que proyecte un poquito de nuestra personalidad, pero que sea profesional, ¿verdad? En general. Ok, solo para completar, sigue siendo lo simple, lo elegante, ¿verdad? Estas imágenes, la verdad es que sí, no son un referente, se podrán ver muy bonito, pero lo que más interesa es el contenido. Y sin duda, y ahí lo mencionaba Tricia, en las ATS, efectivamente, es mejor aún si no tiene esas figuras, ¿verdad? Porque a la hora de hacer esas lecturas, que son pues, lecturas de robots, de alguna manera las descartan. Entonces es mejor hacer un CV bastante simple y concreto. La siguiente pregunta, muy interesante. ¿Es mal visto presentar el CV en una empresa que se desea trabajar aunque no exista una oferta de puesto de trabajo? Bueno, yo opino que no. A nosotros nos pasa mucho que tal vez en ese momento no estamos buscando una posición para ese perfil, pero a veces nos pasa que justo nos llega un CV y a la semana nos piden ese perfil. O sea, lo que no está bien muchas veces es que yo aplico a una plaza que está publicada y que me pide ciertos requisitos y yo envío una información que está totalmente diferente a lo que está pidiendo, ¿verdad? Porque me van a descartar de inicio, porque se está enfocando la búsqueda en eso. Ahora, yo puedo hacer un contacto, puedo presentar mi información a alguien de una empresa y decirle, bueno, te comparto mi información para que la tengas en mente, para que, ¿verdad? Para que me tengas en el radar, me interesa la compañía, me interesa por X y razón, estas son mis habilidades y ya, ¿verdad? Y probablemente en algún momento esta persona pueda decir, bueno, me recuerdo de este contacto, ¿verdad? Y que pueda haber una oportunidad. Entonces, así es como pudiera manejarse. Sí, y también es importante, hoy ya existe el inbound recruiting, que es como el inbound marketing, y entonces sí vale muchísimo la pena buscar esas empresas donde me interesa trabajar. Y cuando uno entra a las páginas web de las empresas, siempre está esa opción, ¿verdad? De subir la información, porque al final lo que nosotros queremos es que la gente quiera trabajar con nosotros. Y ahí lograr hacer el match, ¿verdad? La siguiente pregunta es, si no tengo experiencia laboral, ¿cómo me puedo vender a una empresa? Ok, bueno, hemos visto pues es un reto realmente para los jóvenes, ¿verdad? Que no han tenido experiencia laboral. El llegar a una entrevista que me preguntan mi experiencia y no sé qué decir, ¿verdad? Seguramente he desarrollado competencias, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es evaluar, eh, por ejemplo, si he participado en algún proyecto en la universidad, he liderado algún equipo, no sé, en algún tema tal vez que no es académico, pero sí lo que hablábamos del voluntariado, por ejemplo. Debo hacer un análisis, un resumen de cuáles son mis competencias, ¿verdad? Obviamente, y lo que hemos visto mucho en las empresas cuando buscan
gente joven, ¿verdad? Recién graduados o estudiantes, no se enfocan en la experiencia, sino buscan la actitud, o sea, esa actitud de querer aprender, de dar la mía extra, ¿verdad? De ese hambre de conocimiento, de aprendizaje. Muchas veces eso es lo que se valora en un perfil que no ha tenido gran experiencia, pero pues sí podemos evaluar, como les decía, cuáles son mis competencias hasta el momento, ¿verdad? ¿Qué he desarrollado? Tengo una buena, he desarrollado habilidades de comunicación, por ejemplo, porque pues he sido expositor en, no sé, en algún grupo, no sé, o sea, tengo que enfocar hacia eso mi, pues mis conocimientos, mis habilidades, si no tengo una experiencia laboral. Y para finalizar con las preguntas, preguntan cómo sugieren abordar un cambio de carrera dentro del CV. Por ejemplo, después de una maestría, ¿cómo darle el énfasis necesario a la misma para que pese sobre la licenciatura? Ok, buena pregunta. Bueno, muchas veces, bueno, en la mayoría de veces, el peso del perfil se le va a dar al tema de experiencia laboral. O sea, eh, son algunas empresas que sí se van digamos, a enfocar un poquito más en la parte académica. Yo puedo colocarlo, resaltarlo, digamos, en ese resumen que hago al inicio, ¿verdad? Como haciendo ver que gracias a pues estos nuevos conocimientos o esta maestría, pues mi enfoque de ahora en adelante es hacia este tipo de oportunidades, ¿verdad? Este tipo de opciones. Sin embargo, pues la mayoría de veces va a pesar mucho esa experiencia, esa trayectoria, esos logros, ¿verdad? Al momento de una entrevista, pues yo puedo hacer ver eso, ¿verdad? Que yo estoy buscando dar un siguiente paso, yo quiero tener más responsabilidad, yo me siento listo para dar el siguiente paso, ¿verdad? Pero como, bueno, no sé ahí, Maciel, ¿qué opinas? Pero creo Sí, que por ahí. Ujú. sí, 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 sin duda. Yo creo que hay dos momentos importantes. Cuando uno quiere hacer ese salto, cuando uno quiere hacer ese cambio. El primero es nuevamente preguntarnos, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que me encanta hacer? ¿Y por qué yo quiero hacer ese cambio? Seguramente, ¿verdad? Y también, digamos, validar que los otros noten esa habilidad nueva o esa competencia nueva que estoy desarrollando. Pero también, y creo que es un previo a esas preguntas, es que también nos toca planificar nuestra carrera profesional. Y si hacemos esos cambios abruptos sin haber hecho un plan, sin duda el reto va a ser mayor, pero es un reto que si lo planificamos va a tener un buen resultado. Y hay que empezar a participar, digamos, en proyectos o en actividades que tengan que ver justamente con ese cambio. Muchas gracias por sus respuestas, muy acertadas todas y aprendimos mucho de ustedes. Creo que Andrea dará las palabras de despedida. Agradezco mucho toda la información que nos dieron esta noche. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que son un montón de cosas que, o sea, uno tiene presente, pero no las aplica, no sabe cómo llevarlo a cabo. Como preguntaban, eso de la maestría me pareció muy importante. O sea, si ya tengo mi licenciatura, pero ya no quiero enfocarme en lo que hago en la licenciatura, cómo me muevo a la maestría, me pareció muy buena. Gracias por todos sus tips de qué y qué no agregar a nuestro CV. La verdad es que sí, muy acertado lo de dirección, edad, estado civil y todo eso, que pues a la larga, como mencionaban, ¿verdad? Mejor no agregarlo, pues para tenerlo en la inclusión.
Y no, muchísimas gracias otra vez, gracias por su tiempo, por todos los conocimientos que nos hicieron saber, por todas las páginas a dónde aplicar, dónde buscar empleo, qué es lo que usualmente se usa aquí en Latinoamérica, qué se usa en Europa. Muy bien, muchas gracias, la verdad, de parte de Women Who Code Guatemala. Esperamos que a todos los asistentes les haya servido mucho esta información y pues que todos nos pongamos las pilas para mejorar un poco nuestro CV. Y creo que solo, gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y de también, por favor, antes de que se salgan de este evento, llenar una encuesta que tenemos, más que todo para saber la satisfacción y qué tal les pareció esto. Y pues pendiente de nuestras redes sociales para los eventos de los siguientes meses. Muchas gracias y pues que todos tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen feliz noche. Gracias, un gusto. Feliz noche. Muchas gracias. Yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias a las dos. Estuvo buenísimo. Ahí están todos los comentarios en el chat. Ahí les tomé foto. Qué alegre, Jen. Ay, sí, grabando, ¿cierto? Yay. Bueno, ahí les cuento cuando Bueno, ya gracias, esté. Cristina. No, gracias a ustedes. Gracias. Super pilas. Bueno, nos Adiós. vemos. Bye.